The Nightmare Before Christmas, conocida en español como Pesadilla antes de Navidad, es una película de animación en stop motion dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton. Estrenada en 1993, combina fantasía, comedia oscura, terror y musical para contar una historia ambientada en un mundo donde distintas festividades tienen sus propios territorios. La película sigue principalmente a Jack Skellington, el llamado Rey Calabaza de Halloween Town, quien descubre accidentalmente Christmas Town y queda fascinado por una celebración completamente diferente a la que conoce. La historia comienza en Halloween Town, un lugar habitado por monstruos, fantasmas, esqueletos, brujas y otras criaturas asociadas con Halloween. Allí, Jack Skellington es la figura más importante. Cada año dirige la celebración de Halloween y se encarga de organizar el espectáculo de terror que los habitantes ofrecen a su comunidad. Jack es extremadamente bueno en lo que hace y todos lo admiran, pero existe un problema: está cansado de repetir lo mismo. Jack no ha dejado de querer Halloween, pero siente que algo falta en su vida. Después de tantos años haciendo exactamente lo mismo, la celebración que antes le producía emoción ahora se ha convertido en una rutina. Aunque todos los habitantes de Halloween Town están satisfechos con él, Jack comienza a sentir una especie de vacío personal. Este sentimiento es fundamental para comprender el resto de la película, porque su aventura no comienza simplemente por curiosidad, sino por su deseo de encontrar algo nuevo que le devuelva la emoción que ha perdido. Después de la celebración de Halloween, Jack decide alejarse de la ciudad para pensar. Mientras camina por el bosque, encuentra un lugar extraño donde hay varios árboles que representan diferentes festividades. Cada puerta conduce a un mundo diferente. Jack siente curiosidad y se acerca a una puerta decorada con un árbol de Navidad. Al atravesarla, Jack llega a Christmas Town, un lugar completamente diferente de Halloween Town. Allí descubre nieve, luces, árboles decorados, regalos, colores brillantes y habitantes felices. Jack queda completamente impresionado. Nunca había visto algo parecido. Para él, la Navidad parece una celebración basada en alegría, sorpresa y belleza, elementos que son completamente diferentes de los sustos y la oscuridad de Halloween. Jack regresa a Halloween Town llevando consigo algunos objetos que ha encontrado en Christmas Town. Intenta explicar a los demás habitantes lo que ha descubierto. Sin embargo, ellos tienen dificultades para comprender el verdadero significado de la Navidad. Desde su perspectiva, interpretan los elementos navideños de acuerdo con lo que conocen. Jack comienza a estudiar la Navidad como si fuera un fenómeno científico. Examina objetos, hace preguntas y trata de comprender por qué las personas disfrutan tanto de esa festividad. Pero comete un error fundamental: piensa que puede entender la Navidad simplemente observando sus elementos externos. No comprende completamente que la Navidad está relacionada con sentimientos como la generosidad, el cariño y la alegría. En cambio, se concentra en las partes visibles de la celebración: regalos, árboles, renos, Santa Claus y decoraciones. Jack decide celebrar la Navidad. La fascinación de Jack crece hasta convertirse en una obsesión. Decide que Halloween Town debería celebrar la Navidad ese año. Desde su perspectiva, esta parece una solución perfecta a su aburrimiento. Halloween ya no le proporciona la emoción de antes, pero quizá organizar la Navidad pueda ofrecerle un nuevo propósito. Los habitantes de Halloween Town aceptan la idea con entusiasmo porque confían completamente en Jack. Sin embargo, ninguno de ellos entiende realmente qué es la Navidad. Jack asigna diferentes tareas a los habitantes. Algunos deben construir decoraciones, otros fabricar regalos y otros preparar elementos relacionados con la celebración. La película utiliza estas escenas para crear humor. Los habitantes intentan reproducir la Navidad utilizando la lógica de Halloween. Los regalos que fabrican pueden resultar aterradores, peligrosos o simplemente extraños para cualquier persona normal. El problema es que Jack no se da cuenta de la profundidad de su error. Sally intenta advertir a Jack. Uno de los personajes más importantes es Sally, una muñeca creada por el científico conocido como Dr. Finkelstein. Sally está enamorada de Jack y comprende mejor que él las consecuencias de sus decisiones.
Aunque admira a Jack, también reconoce que está intentando hacer algo que no comprende completamente. Sally tiene una personalidad más sensible e intuitiva. Mientras Jack se deja llevar por la emoción de descubrir algo nuevo, ella observa los posibles peligros. Cuando Jack anuncia su intención de celebrar la Navidad, Sally tiene dudas. Ella siente que la idea terminará mal. Sin embargo, Jack está demasiado emocionado para escucharla. Esta diferencia entre ambos personajes es fundamental. Jack representa la obsesión y el deseo de experimentar algo nuevo, mientras Sally representa la intuición y la prudencia. Jack intenta ocupar el lugar de Santa Claus. Después de estudiar la Navidad, Jack llega a una conclusión equivocada, cree que puede encargarse personalmente de entregar los regalos. Para él, Santa Claus parece ser simplemente la persona responsable de llevar los regalos a los niños. Jack no entiende completamente el significado simbólico de Santa Claus ni la importancia emocional de la celebración. Así que decide asumir su papel durante la Navidad. Pero existe un problema: Santa Claus es secuestrado. Jack encarga a Locke, Sock y Beryl, 3 niños asociados con Oogie Boogie, que encuentren a Santa Claus y lo lleven ante él. Los 3 personajes son traviesos y disfrutan causando problemas. En lugar de ayudar de manera responsable, terminan secuestrando a Santa Claus y llevándolo a Halloween Town. Jack les ordena que lo mantengan seguro hasta que llegue el momento de la celebración. El plan de Halloween Town. Jack comienza a preparar su versión de la Navidad. Los habitantes de Halloween Town construyen juguetes y regalos según su propia imaginación. El problema es que su imaginación está profundamente influenciada por Halloween. En lugar de juguetes normales, producen objetos macabros. Jack, sin embargo, está convencido de que todo saldrá bien. Incluso diseña un trineo y utiliza renos esqueléticos para desplazarse. La imagen de Jack vestido como Santa Claus es deliberadamente extraña. Para él, está representando correctamente la Navidad, pero para los habitantes del mundo humano, su aparición resulta aterradora. Este contraste constituye uno de los principales elementos cómicos de la película. La noche de Navidad. Finalmente llega la noche. Jack sale de Halloween Town en su trineo para entregar los regalos. Está convencido de que ha conseguido comprender la Navidad. Pero cuando llega al mundo humano, las cosas salen mal. Los niños reciben regalos extraños y aterradores. En lugar de provocar felicidad, algunos de los regalos causan miedo. Jack no había comprendido que los objetos no son suficientes para crear el espíritu navideño. La película muestra aquí la diferencia entre copiar una tradición y comprenderla realmente. Jack ha reproducido la apariencia externa de la Navidad, pero no su significado. La reacción de los seres humanos. Los adultos comienzan a darse cuenta de que algo extraño está sucediendo. Las noticias hablan de una figura misteriosa que está entregando regalos peligrosos. En lugar de convertirse en una celebración alegre, la Navidad de Jack provoca confusión. Las autoridades consideran que Santa Claus está siendo reemplazado por una amenaza. Esto demuestra que las buenas intenciones de Jack no son suficientes. Aunque no quiere hacer daño, sus acciones tienen consecuencias. La situación empeora rápidamente cuando las autoridades intentan detenerlo. Jack comprende poco a poco que su plan ha fracasado. El avión y la caída de Jack. Durante su recorrido, Jack es atacado. Su trineo es destruido y Jack termina cayendo en un cementerio. Este momento representa un punto importante en su desarrollo. Por primera vez, Jack se ve obligado a enfrentarse directamente con las consecuencias de su decisión. Ha intentado controlar una celebración que no comprendía y ha causado problemas. Pero su fracaso también le permite reflexionar. Jack empieza a comprender que no puede convertirse simplemente en Santa Claus porque su identidad es diferente. Jack reconoce su error. Después del fracaso de su misión, Jack vuelve a Halloween Town. Ahora comprende que su intento de apropiarse de la Navidad fue un error. Pero este reconocimiento no significa que la aventura haya terminado. Santa Claus continúa en peligro.
Oogie Boogie tiene a Santa Claus en su poder y Jack debe intervenir para salvarlo. Este momento también permite que Jack vuelva a enfrentarse a uno de los conflictos que había ignorado durante toda la historia, la existencia de Oogie Boogie. Oogie Boogie. Oogie Boogie es uno de los principales antagonistas de la película. Es una criatura enorme formada por sacos y llena de insectos. Representa una versión diferente del terror que existe en Halloween Town. Mientras Jack está obsesionado con la Navidad, Oogie Boogie aprovecha la situación. Santa Claus es llevado hasta su guarida, donde queda atrapado. La situación obliga a Jack a regresar a sus raíces y enfrentarse a una amenaza que sí pertenece al mundo que conoce. El enfrentamiento final. Jack llega a la guarida de Oogie Boogie para rescatar a Santa Claus. La confrontación mezcla acción, música y elementos de terror. Jack utiliza sus habilidades para enfrentarse a Oogie. Finalmente consigue derrotarlo cuando descubre el secreto que mantiene unida su forma física. Oogie Boogie termina siendo destruido. Santa Claus queda libre y puede regresar a su mundo. Este momento permite resolver dos problemas diferentes, el peligro causado por Jack y la amenaza representada por Oogie. Santa Claus comprende a Jack. Una de las características más importantes del final es que Santa Claus no trata a Jack simplemente como un villano. Comprende que Jack no actuó con intención maliciosa. Jack cometió un error porque estaba fascinado con algo que no entendía. Santa Claus regresa a Christmas Town y restaura la celebración. También demuestra que puede existir una relación positiva entre Halloween Town y Christmas Town, aunque cada mundo tenga su propia identidad. La transformación de Jack. El verdadero arco del personaje se completa cuando Jack comprende que no necesita convertirse en otra persona para encontrar satisfacción. Al principio de la película, Jack estaba aburrido de Halloween. Pensaba que necesitaba encontrar algo completamente diferente. Al descubrir Christmas Town, creyó que debía abandonar su identidad y convertirse en Santa Claus. Al final, comprende que su problema no era Halloween en sí. Su problema era que había dejado de encontrar creatividad dentro de aquello que hacía. Esta es una lección importante de la película. No siempre necesitamos convertirnos en otra persona para escapar del aburrimiento. A veces necesitamos mirar nuestras propias capacidades desde una perspectiva diferente. Sally y Jack. La relación entre Sally y Jack también alcanza un punto importante. Sally siempre había entendido que Jack estaba tomando una decisión peligrosa. Aunque Jack no escuchó sus advertencias, ella continúa preocupándose por él. Durante toda la película, Sally demuestra que comprende a Jack mejor de lo que él se comprende a sí mismo. Al final, Jack empieza a reconocer la importancia de Sally en su vida. La relación entre ambos se convierte en uno de los elementos más emotivos del cierre. El significado del final romántico. El final de Jack y Sally tiene una importancia especial porque representa una nueva etapa para ambos. Durante gran parte de la película, Jack estaba mirando hacia otro mundo. Estaba obsesionado con Christmas Town y con la idea de experimentar algo diferente. Sally, en cambio, estaba cerca de él todo el tiempo. Al final, Jack deja de mirar únicamente hacia otros mundos y empieza a apreciar lo que tiene delante. Su relación puede interpretarse como una recompensa emocional por haber aprendido a valorar su propia identidad y las personas que lo rodean. La importancia de aceptar las diferencias. Una de las grandes ideas de la película es que diferentes culturas o mundos pueden coexistir sin necesidad de convertirse unos en otros. Halloween Town tiene su propia función. Christmas Town tiene otra. Jack intentó convertir Halloween Town en una copia de Christmas Town y fracasó. El problema no era que Halloween fuera inferior a la Navidad. El problema era que Jack no entendía que cada celebración tiene su propio significado. Esta idea hace que la película sea mucho más profunda de lo que parece inicialmente. El tema de la identidad. Jack Skellington también representa un personaje que atraviesa una crisis de identidad. Es el Rey Calabaza y es excelente en Halloween.
Pero ser bueno en algo no significa necesariamente sentirse satisfecho. Jack necesita descubrir por qué está aburrido. Su primera reacción es buscar una nueva identidad. Quiere convertirse en Santa Claus. Sin embargo, descubre que no puede abandonar completamente aquello que lo hace especial. Su identidad como Rey Calabaza no es un obstáculo. Es parte de su personalidad. El fracaso como aprendizaje. Otro aspecto importante del final es que Jack aprende a través del fracaso. Su intento de organizar la Navidad es un desastre. Los regalos son incorrectos. Los humanos se asustan. Su trineo es destruido. Santa Claus es secuestrado. Pero el fracaso no destruye a Jack. Le permite comprenderse mejor. Esta es una de las razones por las que el final resulta satisfactorio. Jack no consigue lo que originalmente quería, pero obtiene algo más importante, una comprensión más profunda de sí mismo. La importancia de Sally. Sally también experimenta una evolución. Durante buena parte de la película, parece estar atrapada por las reglas de su creador, Finkelstein. A pesar de ello, busca maneras de tomar sus propias decisiones. Su relación con Jack demuestra que puede tener voluntad propia. Ella no simplemente sigue las órdenes de los demás. Su intuición resulta correcta varias veces. Por eso, Sally no es solamente el interés romántico de Jack. También funciona como la voz de la razón dentro de la historia. ¿Qué significa realmente el final? El final puede interpretarse como una historia sobre aprender a apreciar quién eres. Jack creía que necesitaba abandonar Halloween porque estaba cansado de su vida. Después de experimentar la Navidad, descubre que no puede convertirse en alguien completamente diferente. Su experiencia le permite regresar a Halloween con una nueva perspectiva. Ahora puede volver a celebrar Halloween sin sentir exactamente el mismo vacío. Además, finalmente reconoce el cariño de Sally. La historia termina, por tanto, con Jack encontrando una nueva razón para disfrutar de su propia vida. Conclusión. El final de The Nightmare Before Christmas no consiste simplemente en derrotar a Oogie Boogie o rescatar a Santa Claus. Su verdadero significado está en el cambio personal de Jack Skellington. Al principio, Jack es un personaje extremadamente talentoso pero insatisfecho. Halloween ya no le proporciona la emoción que sentía anteriormente. Cuando descubre Christmas Town, cree haber encontrado la solución perfecta a su problema. Decide estudiar la Navidad, copiarla y finalmente ocupar el lugar de Santa Claus. Pero Jack confunde la apariencia de una celebración con su verdadero significado. Copia los regalos, el trineo, el traje y otros elementos externos, pero no comprende la emoción que existe detrás de ellos. Como consecuencia, su versión de la Navidad termina causando miedo y confusión. Después de fracasar, Jack reconoce su error. En lugar de continuar intentando ser alguien diferente, vuelve a utilizar sus propias habilidades para enfrentarse a Oogie Boogie y rescatar a Santa Claus. Al hacerlo, recupera una parte de su verdadera identidad. Santa Claus puede regresar a Christmas Town y la Navidad queda restaurada. Halloween Town también vuelve a su normalidad. Pero Jack ya no es exactamente el mismo personaje que vimos al principio. La experiencia le ha enseñado que no necesita abandonar Halloween para encontrar una nueva razón para sentirse feliz. Puede seguir siendo el Rey Calabaza y, al mismo tiempo, apreciar otros aspectos de la vida. La aparición final de Jack y Sally juntos proporciona el cierre emocional. Sally siempre había estado a su lado, incluso cuando él estaba obsesionado con otro mundo. Al final, Jack empieza a reconocer el valor de esa relación. Así, el desenlace de The Nightmare Before Christmas es una combinación de fantasía, romance y autodescubrimiento. La película enseña que sentirse perdido no significa necesariamente que debamos convertirnos en otra persona. A veces, la respuesta consiste en descubrir nuevas posibilidades dentro de nuestra propia identidad. Jack intenta convertirse en Santa Claus, fracasa y termina comprendiendo que su verdadera fuerza está precisamente en ser Jack Skellington. Halloween vuelve a ser su mundo,
pero ahora puede disfrutarlo con una perspectiva renovada. Y al lado de él está Sally, quien representa la persona que siempre había entendido lo que Jack necesitaba antes de que él mismo pudiera comprenderlo. Uno de los aspectos más particulares de la película es que su protagonista, Jack Skellington, tiene dos intérpretes principales. Chris Sarandon proporciona la voz hablada de Jack, mientras que Danny Elfman interpreta su voz cantada. Esta combinación es fundamental para el resultado final porque Jack pasa gran parte de la película expresándose mediante canciones. Elfman no solamente compuso la música y las canciones, sino que también prestó su voz para las partes musicales del personaje. Chris Sarandon como Jack Skellington. Chris Sarandon interpreta la voz hablada de Jack Skellington, el rey calabaza de Halloween Town. Su trabajo consiste principalmente en proporcionar una voz elegante, ligeramente melancólica y teatral que contraste con el aspecto extremadamente delgado y sobrenatural del personaje. Jack no es un monstruo agresivo convencional. Es un personaje sofisticado, inteligente y carismático que ha alcanzado una posición de prestigio dentro de su mundo. Sarandon consigue transmitir esa autoridad sin convertir a Jack en alguien completamente serio. La voz tiene un tono refinado que ayuda a que el personaje parezca diferente de los habitantes más extravagantes de Halloween Town. Sarandon utiliza una interpretación más tranquila y reflexiva para expresar ese estado emocional. Cuando Jack descubre Christmas Town, su voz cambia progresivamente. Empieza a sonar más emocionado, curioso y entusiasmado. El actor consigue que el público perciba el entusiasmo de Jack incluso cuando el personaje está tomando decisiones equivocadas. Otra característica importante es la capacidad de Sarandon para mantener la personalidad de Jack incluso durante situaciones absurdas. Jack puede estar rodeado de criaturas extrañas, enfrentándose a peligros o tratando de comprender la Navidad, pero su manera de hablar continúa siendo elegante y característica. La elección de Sarandon como voz hablada funciona especialmente bien porque su interpretación proporciona estabilidad a un personaje que atraviesa una historia bastante caótica. Danny Elfman como voz cantante de Jack. Danny Elfman desempeña una función extraordinariamente importante en la película. Además de componer la banda sonora y las canciones, interpreta la voz cantante de Jack Skellington. La participación de Elfman es una de las razones por las que las canciones de la película están tan estrechamente relacionadas con la personalidad del protagonista. Elfman consigue expresar mediante el canto emociones que serían difíciles de comunicar solamente mediante diálogos. Jack es un personaje profundamente musical, y sus canciones funcionan prácticamente como pensamientos expresados en voz alta. En las primeras canciones, Elfman transmite el cansancio y la insatisfacción de Jack con su rutina. Más adelante, cuando Jack descubre Christmas Town, su interpretación se vuelve más energética y maravillada. La canción asociada con el descubrimiento de Christmas Town es especialmente importante porque representa el momento en que Jack experimenta algo completamente nuevo. Elfman utiliza diferentes registros para transmitir sorpresa, curiosidad y fascinación. Su voz también permite que Jack conserve una identidad ligeramente oscura incluso cuando canta sobre temas relacionados con la Navidad. Esto evita que el personaje pierda su personalidad de Halloween. La colaboración entre Sarandon y Elfman es, por tanto, una de las decisiones más interesantes del reparto. Sarandon proporciona la personalidad hablada y Elfman proporciona la dimensión musical. Aunque son dos voces diferentes, ambas funcionan como una representación coherente de Jack. Catherine O'Hara como Sally. Catherine O'Hara interpreta a Sally, la muñeca de trapo creada por el Dr. Finkelstein. Sally es uno de los personajes más importantes de la película y representa un contraste fundamental con Jack. Mientras Jack es impulsivo y se deja llevar por la emoción de descubrir cosas nuevas, Sally es mucho más intuitiva y prudente. Ella sospecha desde el principio que el plan de Jack para celebrar la Navidad puede terminar mal. O'Hara consigue transmitir esa personalidad mediante una voz suave y delicada, pero con suficiente carácter para que Sally no parezca un personaje pasivo. Sally tiene una situación complicada. Está bajo el control del Dr. Finkelstein y busca constantemente oportunidades para tomar sus propias decisiones.
Su personalidad combina vulnerabilidad con independencia. La actriz consigue que Sally parezca amable sin hacerla débil. Cuando necesita expresar preocupación, su voz se vuelve más seria. Cuando canta sobre sus sentimientos hacia Jack, aparece una dimensión romántica y melancólica. La interpretación vocal de O'Hara también es importante porque Sally tiene varias escenas en las que sus emociones no son expresadas directamente. El personaje suele observar los acontecimientos y comprenderlos antes que Jack. Además de Sally, O'Hara también interpreta a Sock, una de las 3 pequeñas criaturas que trabajan para Oogie Boogie. Esto demuestra la versatilidad de la actriz, ya que Sock tiene una personalidad mucho más traviesa y sarcástica que Sally. Ken Page como Oogie Boogie. Ken Page interpreta a Oogie Boogie, el principal villano de la película. Su voz es probablemente una de las más reconocibles de todo el reparto. Oogie Boogie es un personaje completamente diferente de Jack. Mientras Jack es elegante y relativamente sensible, Oogie es ruidoso, amenazante, burlón y amante del juego. Page, con su experiencia como intérprete de teatro musical, utiliza una voz profunda y llena de energía. Su interpretación hace que Oogie parezca un personaje exagerado y teatral. Esto resulta especialmente adecuado porque Oogie no es un villano silencioso. Disfruta hablando, cantando y demostrando su poder. La canción de Oogie Boogie permite a Page mostrar especialmente bien sus habilidades. Su voz tiene una calidad de espectáculo musical que combina perfectamente con la personalidad del personaje. El villano parece disfrutar de su propia maldad. Page transmite esa diversión de una manera que hace que Oogie sea amenazante pero también entretenido. El resultado es un antagonista que no necesita aparecer constantemente para dejar una impresión fuerte. William Hickey como Dr. Finkelstein. William Hickey interpreta al Dr. Finkelstein, el científico excéntrico que creó a Sally. La voz de Hickey tiene una textura áspera y particular que resulta perfecta para el personaje. Finkelstein es inteligente, obsesivo y controlador. Hickey consigue darle una personalidad muy reconocible mediante una forma de hablar lenta y característica. El Dr. Finkelstein representa otro tipo de personaje dentro de Halloween Town. Mientras Jack busca nuevas experiencias, Finkelstein está obsesionado con la ciencia y con controlar su entorno. Su relación con Sally también ayuda a establecer un pequeño conflicto dentro de la película. Él considera que Sally es su creación y no quiere que tome decisiones independientes. Aunque no tiene tanto tiempo en pantalla como Jack o Sally, la voz de Hickey consigue hacer que Finkelstein sea memorable. Glenn Sadix como el alcalde. Glenn Sadix interpreta al alcalde de Halloween Town. El personaje tiene una apariencia visual muy particular, su cabeza puede mostrar una expresión feliz y otra preocupada. Sadix utiliza esta característica para crear una interpretación muy exagerada y cómica. El alcalde es entusiasta y nervioso al mismo tiempo. Quiere organizar correctamente Halloween y admira enormemente a Jack. Cuando Jack desaparece o toma decisiones inesperadas, el alcalde se preocupa rápidamente. El personaje también funciona como representante de la comunidad de Halloween Town. Mientras Jack tiene una visión individual de la Navidad, el alcalde está principalmente preocupado por mantener al pueblo unido y organizado. La combinación entre la apariencia física del personaje y la voz de Sadix produce uno de los habitantes más memorables de la película. Paul Reubens como Locke. Paul Reubens interpreta a Locke, uno de los 3 pequeños ayudantes de Oogie Boogie. Locke tiene una personalidad traviesa y se considera a sí mismo una especie de líder del grupo. Reubens aporta una voz enérgica y cómica que encaja perfectamente con la personalidad del personaje. Locke no es un villano particularmente complejo. Su función principal consiste en crear problemas y obedecer las órdenes de Oogie Boogie. Sin embargo, Reubens consigue darle suficiente individualidad para distinguirlo de Sock y Beryl. Su dinámica con los otros 2 personajes funciona especialmente bien porque cada uno tiene una personalidad diferente. Catherine O'Hara como Sock. Sock es interpretada por Catherine O'Hara. A diferencia de Sally, Sock tiene una actitud más traviesa y competitiva.
Forma parte del pequeño grupo encargado de realizar tareas para Oogie Boogie. Oara cambia completamente su estilo vocal para el personaje. La voz de Sock es más aguda y agresiva, y tiene una energía diferente de la sensibilidad de Sally. El hecho de que una misma actriz interprete a ambos personajes demuestra la variedad que puede conseguir un buen actor de voz. Sally y Sock pertenecen al mismo universo, pero resultan fácilmente diferenciables. Danny Elfman como Beryl. Elfman también presta su voz a Beryl, el miembro más joven del grupo de Locke, Sock y Beryl. La interpretación es diferente de la voz cantante de Jack. Beryl es un personaje pequeño, travieso y algo ingenuo. Su voz contribuye a la sensación de que los tres ayudantes de Oogie Boogie son una especie de grupo infantil que disfruta causando problemas. Elfman demuestra así que su participación en el reparto no se limita a Jack. Edward Ivory como Santa Claus. Edward Ivory interpreta a Santa Claus. Su trabajo es diferente porque Santa Claus representa una figura de autoridad tranquila y tradicional. Su voz transmite experiencia y serenidad. Esto crea un contraste directo con los habitantes de Halloween Town, especialmente con Jack. Cuando Santa Claus descubre lo que Jack ha hecho, su reacción demuestra que comprende inmediatamente que la Navidad ha sido malinterpretada. La voz de Ivory ayuda a representar a Santa como alguien que conoce perfectamente su función y el significado de la celebración. Aunque aparece relativamente poco, su personaje es fundamental para la resolución de la historia. Los personajes secundarios. El reparto también incluye numerosos intérpretes que prestan voz a diferentes criaturas de Halloween Town. Susan McBride participa como Big Witch y otros personajes. Debbie Durst interpreta varias voces, entre ellas Corpse Kid, Corpse Mammy Small Witch. Greg Proops interpreta personajes como Harlequin Demon, Devil y Sax Player. Kerry Katz participa como Man Understairs, Vampire y Corpse Dad. Randy Crenshaw interpreta a Mr. Behemoth y Vampire. Sir Walt Ball presta voz a Mammy y Vampire. Carmen Twiggy interpreta a Anders Segal y Man Under the Stairs, y Glenn Walters interpreta a Wolfman. Este conjunto de voces es muy importante porque Halloween Town necesita sentirse como una comunidad viva. Si solamente existieran Jack, Sally, Oogie y unos cuantos personajes, el mundo parecería vacío. Las voces secundarias crean la impresión de que cada criatura tiene su propia personalidad. El trabajo colectivo del reparto. Una de las grandes virtudes del reparto es que las voces no parecen pertenecer a personajes aislados. Funcionan juntas para crear una sociedad. Halloween Town tiene sus propias reglas, costumbres y tipos de personalidad. Jack representa al líder. El alcalde representa la administración de la ciudad. Finkelstein representa la ciencia. Oogie representa una forma más peligrosa y egoísta de Halloween. Sally representa la sensibilidad. Locke, Sock y Beryl representan el espíritu travieso. Santa Claus representa Christmas Town y su tradición. Cada voz contribuye a establecer esa estructura. La importancia del trabajo vocal en stop motion. En una película de stop motion, las voces tienen una importancia especial porque los personajes no dependen de expresiones faciales generadas digitalmente como en muchas producciones modernas. Los animadores deben construir los movimientos de las marionetas para que correspondan a las interpretaciones vocales. Una pausa, una respiración, un cambio de tono o una palabra pronunciada con determinada intensidad pueden influir en la animación. Por eso, el trabajo de los actores de voz no es simplemente grabar diálogos. Sus interpretaciones proporcionan una base para que los animadores construyan las actuaciones físicas de los personajes. La combinación de voces y canciones. En Pesadilla antes de Navidad, la música tiene un papel narrativo enorme. Jack, Sally y Oogie no solamente hablan, también cantan. Esto significa que los intérpretes necesitan manejar tanto el diálogo como la interpretación musical. Danny Elfman destaca especialmente porque compuso las canciones y después las interpretó como Jack. Catherine O'Hara también participa en la dimensión musical de Sally. Ken Page utiliza sus capacidades vocales para convertir las canciones de Oogie Boogie en momentos teatrales.
La música y las voces están, por tanto, completamente integradas. La personalidad de Jack como resultado del reparto. El personaje de Jack funciona porque tres elementos trabajan conjuntamente: diseño visual, interpretación hablada e interpretación cantada. El diseño de Jack lo presenta como un esqueleto extremadamente delgado y elegante. Sarandon le proporciona una voz hablada sofisticada. Elfman le proporciona una voz musical más expresiva y emocional. El resultado es un protagonista que puede pasar de una conversación tranquila a una canción llena de energía sin perder su identidad. Es una de las razones por las que Jack se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la animación. Sally como contrapunto de Jack. El trabajo de Catherine O'Hara también es esencial porque Sally no está diseñada para competir con Jack en extravagancia. Su función es más emocional. Mientras Jack mira hacia otros mundos, Sally observa lo que está ocurriendo a su alrededor. La interpretación de O'Hara transmite esa sensibilidad. La relación entre ambos funciona porque las voces son muy diferentes. Jack tiene una voz más profunda y teatral. Sally tiene una voz más suave y emocional. Esa diferencia ayuda a establecer su relación desde el principio. El legado del reparto. El reparto de Pesadilla antes de Navidad ha mantenido una enorme importancia cultural durante décadas. Los personajes siguen siendo reconocibles y las voces originales continúan asociadas con ellos. La elección de actores como Chris Sarandon, Catherine O'Hara y Ken Page ayudó a que los personajes tuvieran identidades vocales muy fuertes. Pero quizá la contribución más singular sea la de Danny Elfman. Su trabajo como compositor y voz cantante de Jack conecta directamente la música con el personaje principal. Esto hace que las canciones no parezcan simplemente insertadas en la película. Forman parte de la identidad de Jack. Conclusión. El reparto de Pesadilla antes de Navidad es uno de los elementos fundamentales que explican la permanencia de la película como clásico de animación. Aunque los personajes son marionetas de stop motion, sus voces hacen que parezcan seres con personalidades completas y reconocibles. Chris Sarandon construye la voz hablada de Jack Skellington con elegancia y melancolía, mientras Danny Elfman aporta su voz cantante y, además, compone la música y las canciones. Catherine O'Hara ofrece a Sally una interpretación sensible e independiente y también demuestra su versatilidad interpretando a Sock. Ken Page convierte a Oogie Boogie en un villano teatral, divertido y amenazante, mientras William Hickey da al Dr. Finkelstein una personalidad excéntrica y autoritaria. Glenn Sadix hace del alcalde una presencia cómica y nerviosa, y Paul Rubens proporciona a Locke una energía traviesa. Edward Ivory, por su parte, aporta a Santa Claus una voz tranquila y tradicional. El resto del reparto desempeña igualmente una función importante al llenar Halloween Town de criaturas diferentes. Sus voces secundarias hacen que el mundo parezca una comunidad auténtica y no simplemente un escenario alrededor de Jack. La gran fortaleza del reparto es que cada voz tiene una identidad clara. No se trata solamente de reconocer qué actor interpreta a qué personaje, sino de comprender cómo cada intérprete contribuye a la personalidad, el tono y la emoción de la historia. En definitiva, el éxito de Pesadilla antes de Navidad no depende únicamente de su extraordinaria animación stop motion. La película funciona porque diseño, música, canciones y actuación vocal están perfectamente conectados. El reparto convierte a Jack, Sally, Oogie Boogie, el alcalde, Finkelstein y los demás habitantes de Halloween Town en personajes que siguen siendo reconocibles décadas después de su estreno. La combinación de Chris Sarandon y Danny Elfman para Jack, la interpretación de Catherine O'Hara como Sally, la poderosa voz de Ken Page como Oogie Boogie y las numerosas actuaciones secundarias crean una identidad sonora única. Esa identidad es una de las razones por las que Pesadilla antes de Navidad continúa siendo una película especial tanto para los aficionados a la animación como para quienes disfrutan de las historias de fantasía, Halloween y Navidad. Su aspecto visual fue creado mediante animación stop motion, utilizando marionetas físicas, escenarios en miniatura, iluminación cinematográfica, efectos prácticos, maquillaje de utilería y una enorme cantidad de trabajo fotograma a fotograma.
La película fue dirigida por Henry Selick y producida a partir de una historia y diseños de personajes de Tim Burton. Su estilo visual es precisamente una de las razones por las que continúa siendo tan reconocible. Para comprender los efectos visuales de la película hay que empezar por una diferencia fundamental: la animación stop motion y el CGI son métodos completamente distintos. En una producción generada por computadora, los personajes y escenarios pueden existir digitalmente dentro de un programa tridimensional. En Pesadilla antes de Navidad, en cambio, los personajes principales eran objetos físicos. Los animadores movían cuidadosamente las marionetas, tomaban una fotografía, volvían a moverlas ligeramente, tomaban otra fotografía y repetían el proceso miles de veces. Cuando las imágenes se reproducían rápidamente, el cerebro interpretaba esos pequeños cambios como movimiento. La técnica stop motion como elemento visual principal. El aspecto visual de Pesadilla antes de Navidad depende casi completamente de la animación stop motion. Esta técnica ya existía desde mucho antes del estreno de la película, pero la producción llevó el método a un nivel extraordinariamente sofisticado. Cada personaje estaba construido físicamente. Las marionetas tenían estructuras internas que permitían a los animadores cambiar sus posiciones. Esto era especialmente importante para personajes como Jack Skellington, cuya delgada figura requería un control muy preciso. El animador no podía simplemente mover el personaje de cualquier manera. Cada movimiento debía planificarse cuidadosamente. Si Jack tenía que levantar un brazo, girar la cabeza o caminar, el animador dividía el movimiento en pequeños pasos. Después de cada modificación se tomaba una fotografía. Este proceso podía parecer sencillo desde fuera, pero era extremadamente lento. Una pequeña equivocación podía obligar al equipo a repetir una secuencia completa. Las marionetas y sus mecanismos internos. Uno de los grandes logros técnicos de la película fue la construcción de las marionetas. Los personajes necesitaban ser suficientemente resistentes para soportar miles de movimientos, pero también suficientemente flexibles para permitir expresiones y poses complejas. Dentro de las marionetas existían esqueletos mecánicos conocidos como armaduras. Estas estructuras proporcionaban articulaciones en diferentes partes del cuerpo. Gracias a ellas, los animadores podían controlar los brazos, piernas, cabeza, manos y otras partes del cuerpo. Jack presentaba un desafío particular porque su cuerpo es extremadamente delgado. Su apariencia de esqueleto requería que las proporciones fueran elegantes y estilizadas, pero al mismo tiempo necesitaba suficiente resistencia para ser manipulado. Las marionetas también podían tener piezas intercambiables para diferentes expresiones. El rostro de Jack Skellington. El rostro de Jack es uno de los elementos más complejos del diseño. Como es un esqueleto, no tiene una cara humana tradicional. Sin embargo, necesita expresar sorpresa, felicidad, tristeza, miedo y entusiasmo. Los animadores solucionaron este problema utilizando diferentes componentes faciales. En lugar de depender exclusivamente de deformar una superficie digital, el equipo utilizaba piezas físicas que podían sustituirse o modificarse para producir diferentes expresiones. Esto significa que una escena aparentemente sencilla podía requerir una enorme cantidad de preparación. Cuando Jack cambia de expresión, el espectador no está viendo simplemente una textura digital que cambia. Está viendo una combinación de elementos físicos preparados específicamente para la animación. La boca de Jack. La boca de Jack es especialmente importante porque el personaje canta y habla constantemente. Para sincronizar la boca con los diálogos y las canciones, los animadores necesitaban cambiar cuidadosamente las piezas correspondientes. Cada sonido y cada frase podían requerir una posición diferente de la boca. Esto se vuelve todavía más complicado durante las canciones porque la boca debe seguir el ritmo musical. La coordinación entre la grabación de las voces, la música y la animación era fundamental. El resultado final es sorprendentemente natural teniendo en cuenta que todo fue creado mediante pequeños movimientos físicos. Sally y el desafío de la animación. Sally presenta otro tipo de desafío. Su cuerpo está construido como una muñeca de trapo y su diseño incluye costuras visibles.
Estas características debían mantenerse consistentes durante toda la película. Además, Sally tiene escenas emocionalmente delicadas. Sus movimientos son más suaves que los de personajes como Jack u Oogie Boogie. Los animadores utilizaron pequeñas modificaciones en su postura, cabeza y brazos para expresar emociones. La delicadeza de Sally demuestra que la stop motion no se limita a crear movimientos exagerados. También puede utilizarse para representar sentimientos sutiles. Oogie Boogie y los efectos físicos. Oogie Boogie es uno de los personajes visualmente más interesantes. Su cuerpo parece un enorme saco lleno de insectos. La animación de Oogie tenía que transmitir una sensación diferente de la de los demás personajes. Su cuerpo puede deformarse y moverse de manera exagerada, lo que crea una apariencia casi elástica. La textura del personaje también es importante. Su superficie parece un material de tela y saco, algo que habría sido mucho más difícil de conseguir con una marioneta convencional. Los animadores aprovecharon su diseño para producir movimientos exagerados que no serían apropiados para Jack. Los insectos de Oogie Boogie. Los insectos que aparecen asociados con Oogie Boogie son otro ejemplo del uso de efectos físicos y animación. La presencia de pequeños insectos dentro de su cuerpo crea una sensación inquietante. El movimiento de estos elementos necesitaba ser coordinado cuidadosamente para que parecieran formar parte de Oogie. La escena final en la que el cuerpo de Oogie se descompone es especialmente importante porque combina la animación de la marioneta con diferentes elementos visuales. No se trata simplemente de una criatura digital que desaparece. La escena está diseñada alrededor de materiales físicos y animación fotograma a fotograma. Halloween Town. Halloween Town es prácticamente un personaje más de la película. Su arquitectura está diseñada para parecer imposible. Las casas son torcidas, las calles parecen deformarse y los edificios tienen proporciones exageradas. Este aspecto se consiguió mediante enormes cantidades de trabajo de escenografía en miniatura. Los artistas construyeron modelos físicos que podían ser fotografiados desde diferentes ángulos. El diseño de producción utiliza líneas curvas, torres inclinadas y formas puntiagudas para crear un mundo que parece salido de una ilustración gótica. La ausencia de geometría convencional hace que Halloween Town parezca un lugar que no podría existir en el mundo real. Christmas Town. Christmas Town presenta un contraste radical. Mientras Halloween Town utiliza colores oscuros, formas retorcidas y arquitectura irregular, Christmas Town utiliza colores brillantes, nieve, luces y formas más suaves. Este contraste es esencial para la historia. Jack no queda impresionado solamente por la Navidad. También queda fascinado por un mundo visualmente opuesto al suyo. Desde el punto de vista de efectos visuales, esto permitió que la película cambiara completamente su paleta de colores y su diseño de escenarios. El espectador siente que ha entrado en un universo diferente. La iluminación. La iluminación es uno de los elementos más importantes de la película y a menudo se subestima cuando se habla de stop motion. Las miniaturas necesitaban iluminarse como si fueran escenarios cinematográficos reales. Las luces podían crear sombras, reflejos y cambios de ambiente. En Halloween Town predominan sensaciones de oscuridad y contraste. En Christmas Town, la iluminación es más brillante y cálida. La iluminación también ayuda a separar los personajes del fondo y a crear profundidad. Por eso, la fotografía de la película tiene una calidad cinematográfica muy superior a la de una simple animación de objetos. Las sombras. Las sombras tienen una función estética especialmente importante. En una película sobre Halloween, las sombras ayudan a crear misterio y terror. Los escenarios de Halloween Town están llenos de siluetas, árboles retorcidos y formas que producen sombras interesantes. La iluminación permite que una escena aparentemente sencilla tenga una atmósfera inquietante. En muchas ocasiones, el miedo no viene de mostrar una criatura peligrosa, sino de sugerir que existe algo fuera de la iluminación principal. Los movimientos de cámara. Otro aspecto técnico importante es el movimiento de cámara.
La cámara debía capturar cada fotograma desde posiciones extremadamente precisas. Para realizar movimientos de cámara complejos, el equipo necesitaba planificarlos con enorme cuidado. Una cámara podía desplazarse ligeramente entre fotografías para crear la sensación de movimiento cinematográfico. Esto permitió que la película no pareciera simplemente una serie de fotografías estáticas. Los movimientos de cámara proporcionan dinamismo a las escenas de acción, canciones y secuencias de descubrimiento. Las escenas musicales. Las canciones presentan un desafío técnico adicional. En una película tradicional, un actor puede moverse libremente durante una canción. En stop motion, cada movimiento debe ser dividido en pequeños pasos. Los animadores tenían que sincronizar las acciones con la música. Si Jack mueve la cabeza exactamente en un momento determinado de una canción, ese movimiento requiere planificación fotograma a fotograma. La coordinación entre sonido y animación es una de las razones por las que las secuencias musicales tienen tanta fluidez. Los efectos de humo y niebla. La película utiliza numerosos efectos atmosféricos para reforzar la sensación sobrenatural. El humo, la niebla y otros elementos ayudan a separar diferentes planos de la imagen. En una película stop motion, estos efectos pueden realizarse mediante técnicas prácticas, iluminación y composición. La niebla es especialmente útil para Halloween Town porque permite crear profundidad. Además, evita que los escenarios parezcan demasiado limpios o artificiales. Fuego y efectos sobrenaturales. El diablo, Oogie Boogie y otras criaturas requieren efectos visuales particulares. El fuego relacionado con algunos personajes se integra mediante diferentes técnicas visuales. La animación física proporciona la base, mientras que la fotografía y la composición permiten intensificar el resultado. Lo importante es que estos efectos mantienen el mismo aspecto artesanal que el resto de la película. No parecen pertenecer a un universo digital completamente diferente. El trineo de Jack. El trineo de Jack es otro elemento visual importante. La secuencia en la que Jack viaja por el cielo combina la animación de personajes, modelos físicos, iluminación y fondos. El trineo tenía que moverse de manera convincente mientras los personajes permanecían perfectamente sincronizados. Las escenas aéreas también necesitaban crear la sensación de velocidad. La composición de diferentes elementos permitía hacer que una pequeña maqueta pareciera estar volando sobre un paisaje gigantesco. La nieve. La nieve es un elemento fundamental de Christmas Town y de algunas escenas exteriores. Crear nieve en stop motion presenta desafíos porque debe tener una escala adecuada. Si las partículas son demasiado grandes, parecen objetos gigantes. Si son demasiado pequeñas, pueden resultar invisibles. La producción tuvo que controlar cuidadosamente la textura, iluminación y movimiento de la nieve para que encajara con los personajes y los escenarios. El resultado contribuye enormemente al ambiente navideño. Los efectos de destrucción. Durante las escenas finales, varios escenarios sufren daños o transformaciones. En una película convencional, estos efectos podrían generarse mediante CGI. Aquí, muchas de las transformaciones se basan en elementos físicos y técnicas de animación. Los edificios, objetos y personajes podían ser modificados entre fotografías para crear la ilusión de que estaban siendo destruidos. La ventaja de este enfoque es que mantiene una textura visual coherente. El uso limitado del CGI. Es importante no confundir efectos visuales con CGI. Pesadilla antes de Navidad sí utiliza técnicas digitales y de postproducción, pero el CGI no es el fundamento de su animación. La mayor parte de lo que el espectador ve fue creado físicamente y fotografiado. Los recursos digitales podían utilizarse para composición, correcciones, limpieza de imágenes y otros aspectos técnicos. Pero la apariencia principal de los personajes y escenarios procede de la animación stop motion. Esto es precisamente lo que distingue a la película de las producciones de animación digital que dominarían posteriormente Hollywood. La composición de imágenes. La composición permite combinar diferentes elementos filmados por separado.
Por ejemplo, un personaje puede ser fotografiado delante de un escenario y posteriormente la imagen puede combinarse con otros elementos visuales. Esto facilita la creación de escenas complejas sin necesidad de construir absolutamente todo en una única toma. La composición también ayuda a controlar sombras, fondos y elementos atmosféricos. Aunque la tecnología digital moderna hace que este proceso sea mucho más sencillo, en la época de la película requería una planificación muy cuidadosa. La escala de los escenarios. Uno de los secretos del aspecto cinematográfico de la película es la utilización de diferentes escalas. Los personajes son pequeños, pero los escenarios se construyen para que parezcan mucho mayores. La cámara se coloca estratégicamente para ocultar los límites físicos de los decorados. De esta manera, una pequeña maqueta puede convertirse visualmente en una ciudad completa. Los árboles retorcidos, edificios inclinados y caminos serpenteantes crean profundidad y hacen que el mundo parezca enorme. El movimiento de las capas de ropa. La ropa de los personajes también necesitaba ser animada. La capa de Jack, por ejemplo, no podía simplemente permanecer completamente inmóvil durante una escena. Los animadores podían ajustar la posición de las telas para crear movimiento. Lo mismo ocurre con el vestido de Sally. Estos pequeños cambios son importantes porque el cerebro humano espera que la ropa responda al movimiento corporal. Si las prendas permanecieran completamente estáticas, los personajes parecerían menos naturales. La actuación física. Una de las características más sorprendentes de la película es que la animación física consigue crear actuaciones complejas. Los animadores no solamente movían los personajes de un punto a otro. Tenían que pensar como actores. Una inclinación de cabeza podía representar curiosidad. Un movimiento lento de los hombros podía expresar tristeza. Un gesto rápido podía indicar sorpresa. Por eso, la animación stop motion de la película es también una forma de actuación. El estilo gótico de Tim Burton. Aunque Henry Selick dirigió la película, la influencia artística de Tim Burton es evidente. Los diseños utilizan elementos góticos, expresionistas y macabros. Los personajes tienen cuerpos alargados, ojos grandes, extremidades exageradas y proporciones poco realistas. Los escenarios están llenos de curvas y ángulos imposibles. El resultado visual no busca realismo. Busca crear una realidad alternativa. Esto es importante porque los efectos visuales no intentan convencer al espectador de que Halloween Town podría existir realmente. Quieren convencerlo de que existe dentro de la lógica de ese universo. El contraste entre Halloween y Navidad. La película utiliza los efectos visuales para contar parte de la historia sin necesidad de diálogos. Halloween Town representa la oscuridad, el misterio y lo extraño. Christmas Town representa luz, color y alegría. Cuando Jack entra por primera vez en Christmas Town, el cambio visual comunica inmediatamente su sorpresa. El espectador entiende por qué Jack queda fascinado. No es solamente una nueva ubicación. Es una nueva experiencia sensorial. La importancia de la fotografía. La fotografía convierte los escenarios en algo más que simples decorados. Los encuadres utilizan perspectivas dramáticas. Las líneas diagonales y las formas curvas hacen que las imágenes parezcan ilustraciones en movimiento. Las cámaras se colocan para exagerar la escala de los personajes y crear una sensación de profundidad. Esto ayuda a que la película se sienta como una producción cinematográfica completa y no como una colección de animaciones aisladas. El trabajo de cientos de movimientos pequeños. La mayor parte del esfuerzo invisible de la película está en los movimientos pequeños. Un personaje puede caminar durante pocos segundos en pantalla, pero ese movimiento requiere numerosas fotografías. Cada paso debe ser calculado. El pie debe moverse correctamente. El cuerpo debe cambiar ligeramente de posición. Los brazos deben reaccionar. La cabeza debe mantener equilibrio. La ropa debe ajustarse. Todo esto debe repetirse hasta completar la escena. Por eso la stop motion es una técnica tan laboriosa. ¿Por qué la película sigue pareciendo especial?
La razón principal es que sus imperfecciones forman parte de su encanto. En una producción completamente digital, los movimientos pueden hacerse perfectamente suaves. En Pesadilla antes de Navidad, existe una sensación física. Los personajes parecen objetos reales porque realmente fueron objetos reales. La luz interactúa con sus superficies. Las sombras son reales. Las texturas físicas son reales. Las pequeñas irregularidades contribuyen a la personalidad de la imagen. Esto produce una estética que es difícil de reproducir exactamente mediante CGI. Comparación con la animación CGI moderna. Si se compara con una película contemporánea completamente generada por computadora, Pesadilla antes de Navidad puede parecer técnicamente menos sofisticada. Pero esa comparación no sería completamente justa. El objetivo de la película no era crear personajes hiperrealistas. Su objetivo era crear un mundo artesanal, oscuro y fantástico. El stop motion ofrece precisamente esa cualidad. La textura de las marionetas y los escenarios proporciona una sensación tangible que se ha convertido en parte esencial de su identidad. El legado técnico. La película ayudó a demostrar que la animación stop motion podía utilizarse para realizar un largometraje de gran escala con personajes complejos, canciones, acción y efectos visuales. Su éxito contribuyó a mantener el interés por esta técnica en una época en la que la animación tradicional y los efectos digitales estaban creciendo rápidamente. La influencia visual de la película puede encontrarse posteriormente en numerosas producciones de fantasía y stop motion. Su combinación de diseño gótico, animación física y música la convirtió en una referencia importante. Conclusión. Los efectos visuales de Pesadilla antes de Navidad son especiales porque la película no depende principalmente del CGI. Su verdadero fundamento es la animación stop motion, complementada por escenografía en miniatura, marionetas articuladas, iluminación, fotografía, composición y diversos efectos prácticos. Cada personaje fue construido físicamente y manipulado cuidadosamente por los animadores. Jack Skellington necesitaba mecanismos precisos para mover su cuerpo y diferentes soluciones para cambiar sus expresiones faciales. Sally requería movimientos delicados y naturales, mientras que Oogie Boogie presentaba desafíos diferentes debido a su cuerpo flexible y su diseño lleno de insectos. Los escenarios también fueron fundamentales. Halloween Town fue construido para parecer un mundo gótico, retorcido e imposible, mientras que Christmas Town utiliza colores, nieve y luz para crear un contraste absoluto. La iluminación, las sombras y los movimientos de cámara convierten estos pequeños decorados en mundos enormes. El CGI tuvo una función mucho más limitada que en las películas modernas. La tecnología digital podía ayudar en procesos de composición y postproducción, pero la identidad visual de la película procede principalmente de objetos físicos fotografiados fotograma a fotograma. Esto explica por qué Pesadilla antes de Navidad mantiene una apariencia tan particular décadas después de su estreno. Su estética no depende de una tecnología que pueda quedar rápidamente anticuada. Depende de materiales físicos, diseño artístico, iluminación y animación manual. La película demuestra que los efectos visuales no tienen que intentar parecer reales para ser convincentes. Un escenario puede ser imposible, una criatura puede tener proporciones absurdas y una ciudad puede estar construida como una pesadilla, pero si todos esos elementos siguen reglas visuales coherentes, el público acepta el mundo. En última instancia, el mayor logro técnico de Pesadilla antes de Navidad no consiste en utilizar una enorme cantidad de CGI, sino precisamente en demostrar lo que se puede conseguir sin depender de él. La combinación de marionetas, miniaturas, mecanismos internos, fotografía y animación fotograma a fotograma produjo un estilo visual que se convirtió en la esencia de la película. La película tuvo una evolución bastante particular. Comenzó con una recaudación cinematográfica relativamente modesta, consiguió ampliar considerablemente su público con el paso del tiempo y, gracias a numerosos reestrenos y a su extraordinaria popularidad en VHS, DVD y Blu-ray, terminó convirtiéndose en una de las películas de culto más reconocibles de la animación estadounidense. La película llegó a los cines de Estados Unidos en octubre de 1993.
Su lanzamiento inicial fue relativamente pequeño y después se amplió progresivamente. En su estreno doméstico original, la película obtuvo aproximadamente $50 millones, pero esa cifra no representa todo lo que ha conseguido a lo largo de sus diferentes exhibiciones cinematográficas. Los posteriores reestrenos, incluidos varios lanzamientos en 3D, aumentaron considerablemente su recaudación acumulada. Las cifras actuales de taquilla de todas sus exhibiciones sitúan su recaudación mundial acumulada en torno a los $108,8 millones, con aproximadamente 94,7 millones procedentes de Estados Unidos y Canadá y unos 14 millones de los mercados internacionales. El estreno original de 1993. El estreno de Pesadilla antes de Navidad fue diferente de lo que podría esperarse actualmente de una película asociada a Disney y a Tim Burton. No se presentó originalmente como una producción infantil convencional. Su estética oscura, sus personajes de Halloween y su combinación de fantasía, musical y stop motion la convertían en una propuesta bastante inusual. La película se estrenó inicialmente de manera limitada. Según los registros de taquilla, su lanzamiento comenzó en un número muy reducido de salas y posteriormente se expandió hasta alcanzar una distribución mucho más amplia. El estreno comercial general en Estados Unidos se produjo a finales de octubre de 1993, coincidiendo de forma estratégica con la temporada de Halloween. Este calendario fue importante porque la película tenía una identidad relacionada directamente con Halloween, aunque también incorporaba elementos navideños. El estudio podía aprovechar la temporada de octubre para presentar el título como una película de Halloween y, al mismo tiempo, mantener su atractivo durante las semanas siguientes gracias a su temática navideña. La estrategia terminó siendo bastante efectiva. Durante las primeras semanas, la película fue aumentando su presencia en los cines y alcanzó su mayor expansión comercial posteriormente. En una de las semanas de mayor rendimiento llegó a recaudar más de $10 millones y ocupó el primer lugar de la taquilla estadounidense semanal. Esto demuestra que la película no dependió únicamente de un enorme estreno inicial. Su rendimiento fue creciendo progresivamente a medida que más espectadores descubrían su estilo. Presupuesto y rentabilidad. El presupuesto de producción suele situarse alrededor de los $18 millones. Esa cantidad debe entenderse dentro del contexto de una película de animación stop motion de principios de los años 90. La stop motion es un proceso extraordinariamente laborioso. Cada personaje debía construirse físicamente, los decorados tenían que fabricarse a escala y cada movimiento debía fotografiarse individualmente. Por eso, el presupuesto de Pesadilla antes de Navidad no puede compararse directamente con el de una película convencional de acción real. Con una recaudación mundial acumulada que supera los $100 millones cuando se consideran sus diferentes exhibiciones, la película terminó teniendo un rendimiento comercial importante. Sin embargo, tampoco sería correcto calcular simplemente la recaudación y restarle el presupuesto para determinar las ganancias reales del estudio. La taquilla se divide entre los exhibidores y los distribuidores, y existen además gastos de marketing, distribución y otros costes. Aún así, desde una perspectiva comercial, el resultado fue claramente positivo. La película consiguió recuperar su inversión y desarrollar una vida comercial mucho más larga que la de muchas producciones de su época. El comportamiento de la taquilla original. El estreno original es especialmente interesante porque la película no fue inmediatamente un fenómeno gigantesco. Su primer periodo de exhibición fue relativamente moderado. Sin embargo, conforme aumentó el número de salas, su recaudación también creció. En el registro semanal del lanzamiento original se observa que la película pasó de apenas unos cientos de miles de dólares durante su primera semana en un número muy reducido de salas a varios millones de dólares. Este comportamiento demuestra que el público fue descubriendo la película gradualmente. La situación es importante porque Pesadilla antes de Navidad se ha convertido retrospectivamente en un clásico enorme, pero su estatus cultural se construyó con el tiempo. No fue simplemente una película que dominó la taquilla desde el primer día. La importancia de los reestrenos. Los reestrenos fueron fundamentales para la historia comercial de la película. A diferencia de muchas películas que desaparecen de los cines después de unas semanas,
Pesadilla antes de Navidad regresó periódicamente a las salas. Estos reestrenos permitieron que nuevas generaciones descubrieran la película en pantalla grande. Uno de los primeros reestrenos importantes tuvo lugar en 1994, especialmente en mercados internacionales. Posteriormente hubo otro reestreno estadounidense en 2000. Pero los relanzamientos más importantes desde el punto de vista comercial fueron los realizados en 3D durante la década de 2000. La película fue convertida y exhibida nuevamente en salas, permitiendo que una producción originalmente creada mediante stop motion volviera a competir en un mercado cinematográfico dominado cada vez más por las tecnologías digitales. El reestreno en 3D de 2006. En 2006, Pesadilla antes de Navidad volvió a los cines en una versión 3D. Este lanzamiento tenía una función comercial y tecnológica muy clara. El cine en 3D estaba experimentando una nueva etapa de popularidad y los estudios comenzaron a recuperar títulos conocidos para presentarlos de una forma diferente. El reestreno de 2006 consiguió aproximadamente $11,1 millones en todo el mundo, incluyendo unos $8,7 millones en Estados Unidos y Canadá y aproximadamente $2,4 millones en mercados internacionales. Para una película que ya tenía más de una década de antigüedad, este resultado era significativo. También demostraba que la película seguía teniendo una base de seguidores suficientemente grande como para atraer espectadores a los cines. Los reestrenos posteriores en 3D. La estrategia continuó en años posteriores. En 2008, otro lanzamiento en 3D generó aproximadamente $15,9 millones en todo el mundo, con cerca de 14,5 millones procedentes de Estados Unidos y Canadá. En 2009 hubo otra exhibición limitada que añadió alrededor de $2,6 millones a la recaudación mundial. Estos reestrenos son importantes porque explican por qué las cifras actuales de taquilla pueden ser considerablemente superiores a las obtenidas durante el estreno original. La película no fue solamente una producción de 1993. Se convirtió en un título recurrente de temporada. Cada otoño, cuando se aproxima Halloween, vuelve a tener posibilidades de ser exhibida en diferentes formatos y eventos. Su transformación en película de culto. El concepto de película de culto es particularmente apropiado para Pesadilla antes de Navidad. Una película de culto no necesariamente necesita convertirse en el mayor éxito de su año. Lo importante es que desarrolle una comunidad de seguidores extremadamente fiel. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El diseño de Jack Skellington, Sally y Oogie Boogie comenzó a aparecer en ropa, juguetes, decoración, coleccionables y otros productos. Las canciones también adquirieron una enorme popularidad. La película consiguió algo todavía más valioso que una gran taquilla inicial: creó una identidad cultural. El papel del VHS. El lanzamiento en video doméstico fue crucial. En los años 90, el VHS era uno de los principales mecanismos mediante los cuales una película podía desarrollar una segunda vida comercial después de abandonar los cines. Pesadilla antes de Navidad llegó al mercado doméstico en VHS y Laserdisc en 1994. Este lanzamiento permitió que el público pudiera ver la película repetidamente en casa, algo especialmente importante para una obra cuya música, personajes y diseño visual favorecían los visionados repetidos. El formato VHS también ayudó a convertirla en una tradición familiar. Una persona que había visto la película en el cine podía volver a verla cada Halloween o Navidad. Los niños que la descubrieron en video podían crecer con los personajes y posteriormente introducir la película a nuevas generaciones. Laserdisc. La película también tuvo lanzamiento en Laserdisc. Aunque este formato nunca alcanzó el nivel de popularidad del VHS entre el público general, tenía una importancia especial para los aficionados al cine doméstico. Las ediciones Laserdisc podían ofrecer una calidad de imagen superior a la cinta VHS y, en algunos casos, prestaciones más orientadas a coleccionistas. Para una película visualmente tan detallada como Pesadilla antes de Navidad, este tipo de formato resultaba especialmente atractivo para los aficionados. El primer DVD. El DVD representó una nueva etapa en la historia doméstica de la película.
Pesadilla antes de Navidad tuvo su primer lanzamiento en DVD en diciembre de 1997. Posteriormente recibió una edición especial en 2000. La llegada del DVD permitió mejorar considerablemente la experiencia de visualización respecto al VHS. El formato ofrecía una imagen más limpia, sonido digital y posibilidades adicionales como menús y materiales especiales. Para una película de stop motion, el DVD tenía otra ventaja: permitía apreciar mejor los detalles de los escenarios y personajes. Las texturas de las marionetas, las sombras, los decorados y las pequeñas decisiones de animación podían verse con mayor claridad. La edición especial de 2000. La edición especial de DVD de 2000 fue particularmente importante porque no se limitó a presentar la película. Incluyó materiales adicionales relacionados con su creación. Entre ellos se encontraban comentarios de Henry Selick y del director de fotografía Pete Kosachik, un documental de aproximadamente 28 minutos sobre la realización de la película, una galería de arte conceptual, storyboards, pruebas de animación y escenas eliminadas. También incluía otras obras relacionadas con Tim Burton, como Vincent y Frankenweenie. Este tipo de contenido resultaba especialmente interesante para los aficionados porque Pesadilla antes de Navidad es una película cuyo proceso de producción es casi tan fascinante como la historia. Ver pruebas de animación y diseños conceptuales permitía comprender cuánto trabajo había detrás de cada escena. La siguiente gran transformación fue el Blu-ray. En agosto de 2008, Walt Disney Studios Home Entertainment lanzó la película en Blu-ray por primera vez, acompañada de una edición de DVD remasterizada. Esta edición fue presentada como una edición de coleccionista de 2 discos y ofrecía una transferencia mejorada. El Blu-ray fue particularmente apropiado para la película. La alta definición permitía apreciar con mayor precisión los decorados en miniatura y las texturas físicas. En Halloween Town existen innumerables detalles pequeños que pueden perderse en formatos de menor resolución. En alta definición, las superficies, sombras y elementos de los decorados adquieren mayor claridad. La película, por tanto, se benefició enormemente de la evolución de la tecnología doméstica. La edición Blu-ray y el aspecto visual. El Blu-ray no solamente permitió una mayor resolución, también reforzó la importancia del trabajo de fotografía realizado durante la producción. Los escenarios de Pesadilla antes de Navidad están cuidadosamente iluminados y contienen una enorme cantidad de información visual. En una pantalla moderna, el espectador puede apreciar mejor los contrastes entre las zonas oscuras de Halloween Town y los colores brillantes de Christmas Town. Las diferencias de textura entre la madera, la tela, la nieve y las superficies de los personajes también resultan más visibles. Por eso, la alta definición no cambia el estilo de la película. Lo hace más evidente. La importancia de las ediciones de coleccionista. Las ediciones especiales ayudaron a transformar la película en un producto para coleccionistas. Los aficionados no solamente querían poseer la película, también querían conocer su proceso de creación. Esto tiene mucho sentido en el caso de Pesadilla antes de Navidad, porque la producción stop motion es extremadamente artesanal. Los materiales adicionales permitieron que los espectadores observaran diseños, storyboards, pruebas y decisiones artísticas. Así, el lanzamiento doméstico se convirtió también en una especie de archivo de producción. La película como tradición de temporada. Uno de los factores más importantes para su éxito a largo plazo es que funciona durante 2 temporadas. Puede verse durante Halloween porque gran parte de la historia sucede en Halloween Town. Pero también puede verse durante Navidad debido a Christmas Town, Santa Claus y la temática navideña. Esta característica proporciona a la película una ventaja comercial extraordinaria. Muchas películas tienen una temporada muy concreta. Pesadilla antes de Navidad tiene 2 momentos del año en los que puede volver a llamar la atención del público. Durante octubre aparece en las conversaciones relacionadas con Halloween. Durante diciembre vuelve a aparecer en listas y tradiciones navideñas. La importancia del merchandising. Aunque la pregunta se centra en taquilla y medios domésticos, el merchandising es relevante para entender la longevidad comercial.
Jack Skellington se convirtió en un personaje extremadamente reconocible. Su imagen aparece en ropa, figuras, decoración, accesorios, juguetes y coleccionables. Sally y Oogie Boogie también desarrollaron una fuerte presencia comercial. Esto amplió la vida económica de la película mucho más allá de sus ingresos cinematográficos. La película dejó de ser simplemente un largometraje y se convirtió en una marca cultural. Una trayectoria comercial diferente. La historia de Pesadilla antes de Navidad demuestra que el éxito de una película no debe medirse exclusivamente por su primer fin de semana. Su estreno fue modesto, pero su rendimiento acumulado creció mediante reestrenos, formatos domésticos y una base de aficionados extraordinariamente fiel. Los datos actuales de taquilla reflejan precisamente esa trayectoria. Las cifras de Box Office Mojo sitúan el total de todas las exhibiciones en aproximadamente $108,8 millones a nivel mundial. El dato incluye las distintas etapas de explotación cinematográfica y no solamente el estreno de 1993. Por ello, cuando se habla de la taquilla de la película, es importante especificar si se está hablando del lanzamiento original o de toda su historia de reestrenos. La relación entre taquilla y popularidad. La evolución de Pesadilla antes de Navidad es un buen ejemplo de cómo la popularidad cultural puede superar el rendimiento inicial. El público descubrió progresivamente la película. Los espectadores que la conocieron en el cine podían comprarla en VHS. Después podían actualizarla a DVD. Más tarde podían adquirir el Blu-ray. Finalmente, las nuevas generaciones podían descubrirla en plataformas digitales y mediante diferentes formas de distribución moderna. Cada generación tenía una nueva oportunidad de conocer a Jack Skellington. Conclusión. La historia comercial de Pesadilla antes de Navidad es mucho más interesante que una simple cifra de taquilla. La película tuvo un estreno inicial relativamente modesto en 1993, pero logró mantenerse viva durante décadas gracias a los reestrenos cinematográficos y, sobre todo, a su enorme popularidad en el mercado doméstico. Su recaudación acumulada de todas las exhibiciones cinematográficas se sitúa actualmente alrededor de los $108,8 millones, mientras que su presupuesto estimado fue de unos 18 millones. El lanzamiento original en VHS y Laserdisc en 1994 marcó el comienzo de una larga vida doméstica. Posteriormente, el DVD de 1997 y la edición especial de 2000 ofrecieron al público una calidad superior y numerosos materiales adicionales. En 2005 llegó al UMD para PlayStation Portable y en 2008 apareció por primera vez en Blu-ray junto con una edición de DVD remasterizada. Los reestrenos cinematográficos fueron igualmente decisivos. La película regresó a los cines en diferentes ocasiones y especialmente en versiones 3D durante los años 2000. El relanzamiento de 2006 obtuvo más de $11 millones en todo el mundo, mientras que el de 2008 añadió aproximadamente 15,9 millones. Todo esto explica por qué Pesadilla antes de Navidad pasó de ser una película de animación poco convencional a convertirse en un clásico de culto. Su éxito no depende únicamente de la taquilla inicial. Se construyó mediante repetición, nostalgia, merchandising, lanzamientos domésticos y una conexión extraordinariamente fuerte con las temporadas de Halloween y Navidad.